Aquí en el marco de la Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, estamos con Carlos Rojo. Él es director general del Grupo Financiero Interacciones y además vicepresidente electo de la Asociación de Bancos de México, ese cargo que tomará en un par de días. Querido Carlos, gracias por tomar esta entrevista para el Financiero Bloomberg. Carlos, gracias a ti por la oportunidad de platicar contigo y con todo tu público. Pues dos temas, ¿no? Por un lado Interacciones, por otro lado la ABM en tu nuevo encargo. Hablemos primero de Interacciones. ¿Cómo está el grupo en esta coyuntura particular que vive el mundo? Creo que las estrategias de muchas empresas se han tenido que ajustar, no sé si es el caso de Interacciones, pero es cierto que hay muchos temas alrededor de la industria financiera, está FinTech, está la regulación, la exigencia de seguir creciendo. ¿Cómo nombrarías y describirías la estrategia de tu grupo? Mira, sin duda alguna hemos tenido que ajustar nuestra estrategia, pero por las razones correctas. Estamos viviendo un proceso que es quizás diferente al que habíamos vivido en otros años y para bien, y te explico qué quiero decir con esto. Por darte un dato, el año pasado tuvimos un crecimiento en nuestra cartera de infraestructura del 40%. Crecimos nuestra cartera para cerrar con un saldo de aproximadamente 30,000 millones de pesos en 77 proyectos. Hoy, al primer trimestre del año, estamos ya analizando 20,000 millones de pesos adicionales en aproximadamente 88 proyectos nuevos. O sea, más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Exactamente. Hoy en el primer trimestre del año podríamos estar analizando y probablemente acreditando pues, casi 2/3 partes de lo que hicimos en todo un año el año pasado. Entonces, esto nos ha obligado a hacer algunas cuestiones, como por ejemplo, estamos en un proceso de hacer una emisión en los siguientes días para ir por más fondeo. Estamos en un proceso de crecimiento pleno. A veces crecer, y sobre todo en el contexto que acabas de escribir, suena difícil. Sin embargo, lo que te digo es que estamos creciendo con mucha calidad. Nuestro índice de morosidad hoy es uno de los índices más bajos del sistema financiero, 0.05%, uno de los más bajos del sistema y del mundo. Entonces, estamos entusiasmados. Sin duda alguna, no somos omisos de los riesgos que hay en el país, en el mundo, pero estamos generando estrategias que nos ayudan a mitigar estos riesgos, pero sobre todo a capturar las oportunidades de crecimiento que estamos viendo alrededor de las entidades federativas. Estos proyectos que describe 77 decías, ¿no? 77 tenemos, 88 nuevos. 88, 77 que ya tenían. Los nuevos particularmente son, me imagino, pues cuidadosamente seleccionados por parte de ustedes, pero suenan a muchos en el contexto de un crecimiento de México que a lo mejor rondará el 1.4, 1.5%, no sé qué previsión tengan ustedes. Sí están sólidos estos proyectos, son muchos de infraestructura, ¿no?, en las localidades. Sin duda, y si me permites te digo cuál es el motor de crecimiento de cada uno de estos proyectos. Y para hacer esto te voy a dividir el país en tres. Primero, en la parte norte del país. En la parte norte del país, el motor de crecimiento de la economía en las entidades federativas del norte había sido las inversiones en la maquila, en la manufactura, la cual, aunque hay todo este ruido alrededor de que se va a frenar, no se ha frenado. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hay una demanda adicional de infraestructura social que tiene que ver con la cantidad de migrantes que están regresando a nuestro país. O sea, ya lo sienten esto. Se están adelantando los gobernadores pensando que van a llegar muchos más de lo que normalmente llegan. Y la infraestructura social para lo cual los estados han estado invirtiendo está hecha para una tasa de absorción mucho menor que la que estarían teniendo. Hoy lo que estamos viendo y mucho de lo que hemos estado leyendo es, por ejemplo, cómo vamos a educar a todos estos migrantes, niños que regresan al país. Bueno, pues estamos trabajando con los gobiernos en el norte del país para desarrollar escuelas, pero de la misma manera se generan necesidades del lado de la salud, del lado del agua, de los servicios básicos en general. Entonces estamos trabajando con los estados para desarrollar esta infraestructura que tiene que ver con esto que comentamos. En el centro del país, la realidad no ha cambiado mucho. El centro del país es quizás, digamos, geográficamente donde se encuentran los estados más ricos crecen algunos al 6%, ¿no? 7%. Crecen muchos por arriba de economías como la de China, exactamente. Y entonces ahí la agenda de inversión en infraestructura no se ha parado. Se mantiene quizás en el mismo tipo de proyectos que te acabo de mencionar, pero por las razones correctas. Hay que seguir invirtiendo porque la inversión sigue llegando a estos estados. Como tú sabes, pues se han firmado contratos para que una armadora europea, una asiática, lleguen a construir plantas nuevas ahí. Entonces, este ritmo sigue. En el sur del país, lo que estamos viendo es que el proyecto de las zonas económicas especiales se ha convertido en un motor de crecimiento. ¿Qué ha sucedido? Hoy, primero que nada, ya se dio este tema de
de la parte fiscal, donde hay ciertos incentivos, donde durante los primeros 10 años quienes vayan e inviertan en las zonas económicas no van a pagar especiales ISR, no pagarán ISR, y los siguientes 5 o 10 años lo pagarán a una tasa que va creciendo de manera gradual. Y bueno, la razón por la que inicialmente no se habían desarrollado antes de tener los incentivos es que tampoco estaba la infraestructura, y hoy estamos trabajando con esos estados en desarrollar infraestructura básica, no necesariamente la misma que está en el norte y en el centro del país. Aquí estamos trabajando en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, cómo le acercas la red de energía de CFE y de Pemex a estos estados para que lleguen y quien llegue e invierta ahí pueda tener esta continuidad en la parte de energía, cómo desarrollas vías de comunicación hacia los puertos o hacia los trenes. Y entonces esos son los 3 motores de crecimiento que estamos viendo en temas de infraestructura a lo largo de todo el país. Carlos, tú me decías años atrás que habían desarrollado una metodología muy propia, ¿no? Muy sofisticada al mismo tiempo de ustedes en interacciones para acompañar desde antes de los proyectos a los gobiernos en su diseño, detonación, incluso imaginación de estos proyectos. Y te quiero preguntar si este modelo de acompañamiento a municipios, a estados, ha evolucionado, dónde está, cuál es el aprendizaje más importante y cuál es su futuro. Por supuesto que ha evolucionado. Como bien lo dices, nosotros nos consideramos tan banqueros como asesores de nuestros clientes. En este proceso, inicialmente, cuando platicábamos tú y yo, estábamos muy enfocados a financiar proyectos que eran o de obra pública o de obra pública financiada, o financiar directamente al proyecto. Hoy la coyuntura ha hecho que muchos de estos estén migrando a proyectos de asociación público-privadas, y el tipo de asesoría que hoy damos en esta fórmula que tú mencionas tiene que ver con eso. Sin duda alguna, yo creo que los proyectos de asociación público-privadas no son nada más una modalidad que llega por la coyuntura, va a ser la manera hacia adelante de poder incrementar el tamaño de la infraestructura en los estados, porque con el mismo presupuesto, pues una entidad federativa puede, a través de la participación del sector privado, desarrollar 3 o 4 proyectos adicionales. Entonces, sin duda alguna, ha ido migrando hacia eso. ¿No creen ustedes, entrando digamos a temas un poco más coyunturales, no creen ustedes en interacciones que el país se frene un poco, digamos, por el ruido que puede haber electoralmente en nuestro país de cara al año 2018, y además esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, que bueno, pues no termina de ser un tema de incertidumbre, no sabemos bien a bien cómo finalmente quedará? Sin duda algunas son variables que tienen que ver en el humor de la gente a la hora de ponerse a invertir. Sin embargo, el tipo de proyectos de infraestructura en el que estamos participando son proyectos que son de largo plazo, son proyectos que van más allá de administraciones. Y entonces, en realidad, lo que estamos viendo es que se está buscando que haya una viabilidad técnica, que haya una viabilidad financiera, y en función de eso están tomando las decisiones de los inversionistas y las nuestras para efectos de otorgar el crédito. Carlos, tu nuevo rol como vicepresidente es el grupo A, ¿no? De la ABM. Grupo A de la ABM. Este es el grupo, pues no sé si es la palabra correcta, como de los raros, ¿no? De los que tienen diferente tamaño, son más nuevos, en fin. ¿Cuál es tu rol? ¿Qué vas a hacer ahí? Mira, quizás antes de contestarte, justamente te diría, somos un grupo de bancos donde tenemos bancos con distintos modelos de negocio, distintos periodos de maduración, distintas problemáticas en general. Hoy creo que uno de los grandes retos que tenemos dentro de este grupo es el poder establecer una agenda que tenga un tronco común, que nos permita comunicar de una mejor manera tanto a los otros grupos y al presidente del ABM como a nuestras autoridades qué necesitamos para seguir impulsando a este grupo. Por ejemplo, en cuestiones de la banca de desarrollo, ¿cómo le hacemos para que la banca de desarrollo sea un aliado de este grupo de bancos? Y lejos a veces de competir con ellos, esté siendo quien les provee de fondeo, quien les provee de garantías, quien les ayuda a seguir abriendo mercados. Como la ley de fintech, que probablemente en algunos días estaremos conociendo presentando prácticamente, exactamente, ¿no? Con más detalle, cómo esta ley la hacemos que se haga en un tema de piso parejo para toda la banca, no nomás para este grupo de bancos. En general, cómo la hacemos, por ejemplo, para cuestiones de desarrollar más la banca de nicho o estas licencias que en inglés se llaman chartered banks, donde pudiéramos obtener una especie de regulación diferenciada, no en el riesgo. No estamos pidiendo que se diferencie el riesgo, lo que estamos buscando es que haya una diferenciación, por ejemplo, en el tipo de reportes que hacemos, en el consumo de capital que se da de acuerdo a los distintos... Que refleje más fielmente, digamos. Correcto. Y entonces creo que hay oportunidad de establecer una muy buena agenda y seguir construyendo además la que Luis Niño Rivera ha venido haciendo, que como platicábamos tú y yo hace un rato, pues Luis ha sido de verdad un gran impulsor del crecimiento de estos bancos. Se me acaba el tiempo, pero finalmente, ¿tienes confianza hoy de la economía de México? ¿Te preocupa algo?
Mira, estamos, yo te diría, con una enorme confianza. Prueba de ello es que te digo, estamos creciendo a unas tasas muy grandes y sin embargo seguimos viendo por incrementos en fondeo, estamos analizando en algún momento qué tendríamos que hacer por el tema de capital. ¿Qué me preocupa? Yo te diría que hay que asegurarnos que se mantenga esa responsabilidad que se ha hecho en el manejo de las finanzas públicas, que sigamos avanzando en temas de transparencia, en temas de estados de derecho. Pero fuera de eso, que es una agenda que creo que tenemos todos como país en que trabajar, creo que el país va en camino correcto. Nuestras autoridades financieras han hecho una labor espectacular en el manejo de las finanzas públicas y estamos muy entusiasmados de cara a lo que viene para México. Carlos, muchas gracias. Éxito en tu gestión y éxito acá en la comisión. Te agradezco mucho la oportunidad. Igualmente, gracias. Continuamos.